Bien, muy buenas noches, amables televidentes. Después de este emocionante video, le damos la bienvenida a una nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más en este domingo 18 de agosto. Hoy se celebra en toda la República Dominicana el Día del Médico, así que felicidades a todos los colegas médicos en su día, en nuestro día, ya que hoy estamos de celebración en todo el país, así que vayan nuestras felicitaciones. Hoy tenemos un plato fuerte donde hemos invitado a un epidemiólogo, o el epidemiólogo de referencia de Soluciones Médicas. El doctor Fermín Villalona va a estar hablando de dengue y va a estar hablando de estadística y de cómo estamos nosotros, cómo nos estamos organizando y qué se está haciendo para combatir este brote de dengue que está afectando a la República Dominicana en estos momentos y que tiene al sistema de salud, al filo de la navaja, ya que tenemos pacientes que están abarrotando los centros públicos, los centros privados están llenos, no hay cama para ingresar los pacientes que están llegando con síntomas de dengue y que tienen algunas veces criterio de ingreso. Todo eso vamos a debatirlo con el doctor Villalona, que ya está aquí en estudio. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerden que la primera parte de la entrevista llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva. Y usted tarde o temprano va a tener que tomar Inmunocal, porque el Inmunocal lo que hace es que eleva los niveles de glutatión, y si usted tiene niveles altos de glutatión, usted va a tener un sistema de defensa envidiable, un sistema de defensa bueno, porque va a tener altos sus linfocitos T, sus linfocitos B, sus anticuerpos, sus inmunoglobulinas, y cuando venga cualquier agresión, bacterias, virus, hongo, cualquier enfermedad, sencillamente no va a pasar porque su defensa va a contrarrestar los estragos que puede hacer eso. Es lo que yo hago todos los días en la mañana, me tomo mi sobrecito de Inmunocal, yo me lo tomo con jugo de naranja, doctor, y así cada domingo estar en óptimas condiciones para compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado a nuestro amigo y colaborador, el epidemiólogo de referencia de Soluciones Médicas, el doctor Fermín Villalona, y con él vamos a estar hablando acerca de lo que son el dengue, del brote de dengue que hay en este momento, cómo vamos mejorando con las estadísticas y qué nosotros podemos hacer. Así que buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas una vez más y felicidades hoy en el Día de los Médicos, 18 de agosto. Felicidades para usted también, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí, como siempre, para poder brindar informaciones que nos ayuden a educarnos en la parte de salud, en especial este tema que ahora está, vamos a decir, en el tapete como tal, en lo que hablamos de salud, lo que es el brote de dengue que tenemos actualmente. Sí. Bien, doctora, hay un brote de dengue en todo el país. En lo que concierne a usted, por ejemplo, que dirige el Departamento de Epidemiología de una de las provinciales, de unos de los tres, está dividido en tres provinciales, ¿verdad? Entonces, en Santiago, ¿cómo está el dengue, por ejemplo, en esa provincial? Usted pertenece a la provincial número 3, a la 3. ¿Cómo está el dengue, por ejemplo, en esta provincial, que generalmente es la que engloba los principales centros, tanto públicos como privados de Santiago? Bueno, tanto Santiago como el Distrito Nacional, Santo Domingo, están divididos por lo que llamamos áreas de salud. Después ya el resto del país ya tiene sus provinciales. Sí, efectivamente Santiago está dividido en 3 áreas, o 3 provinciales, como se le ha quedado el nombre, que en realidad es área. Fíjate, nosotros en la parte de Santiago 3 ocupamos lo que es Santiago Sur, parte de lo que es sur-sureste,
incluyendo lo que son los municipios Tamboril, Licey, Puñal Baitoa. y Baitoa, y también parte de lo que es Santiago, zona sur, como nosotros le decimos. Hasta el momento los casos, al igual que en el país, se han estado notificando de manera regular aquellos que integran o ingresan a un centro de salud. Con esto tenemos que estar un poquito claro de que ante el número de casos sospechosos, prácticamente la mayoría de los centros para, como uno dice popularmente, curarse en salud, Sí. ya prácticamente lo que todo caso ya sospechoso por sintomatología lo notifican como tal, pero al final la Dirección General de Epidemiología hace ya el recuento como tal, porque muchos de esos casos, aunque parezcan o sean similares, no son dengue. No son dengue. Doctor, Exacto. entonces vamos a manejar eso el asunto, porque siempre, y hemos visto que han estado ofreciendo datos. El Colegio Médico dice datos, algunos médicos como el doctor Félix Iglesias, que trabaja en uno de los hospitales más grandes del país, dice otros datos. Cuando se habla de casos sospechosos, esos casos generalmente son sospechosos por la clínica que presenta el paciente, pero no se ha comprobado quizás por laboratorio. Sí, mira, lo que llamamos nosotros definición de casos, hay 3 renglones, lo que Sí. son casos sospechosos, casos probables y casos confirmados, dependiendo. Los casos sospechosos, cuando se asigna uno es por la sintomatología que presenta. ¿Qué síntomas presentan casos sospechosos? Por lo regular, lo que son fiebre, Fiebre. dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, siempre uno le pregunta si le duelen los ojos también por los dolores retroculares. El dolor Dolor detrás del retrocular, ojo. exacto. Puede aparecer náuseas, vómitos, diarreas. Aparece petequia, que son los puntitos rojos. A veces uno siempre pregunta, ¿le ¿En la salen? piel? Sí, en cualquier parte del cuerpo puede aparecer eso. Da lo conocido como sarpullido, que son el rash. También puede dar dolor abdominal, dependiendo, que eso puede ir en observación a signo de alarma. También puede haber lo que llamamos efusión pleural, o cuando hay... Derrame pleural. Puede haber derrame pleural. Hay líquido en la pleura, en el Exacto, pulmón. que ya eso cae en la parte de dengue con signo de alarma. Puede haber un dato de sangrado, sea en las encías, sea cuando tose, porque la tos también puede estar presente. En la diarrea, si aparece, en los vómitos también puede haber, vamos a decir, estrías, como le llamamos nosotros, sanguinolenta. Ya eso se torna a lo que se llama, que dicho sea de paso, recordando que el dengue tiene 3 clasificaciones: sin signo de alarmas, cuando son la mayoría de la sintomatología que mencioné, sin evidencia de sangrado. Ya cuando hablamos de dengue con signo de alarma, cuando de toda la sintomatología hay evidencia de sangrado o extravasación de líquidos. Y ya cuando hablamos de dengue grave, cuando se presentan varios de estos, pero ya el paciente llega a una deshidratación severa, por ejemplo, o llega a coma, que haya que ingresarlo a UCI o la unidad de cuidados intensivos, eso ya caería en ese renglón. Que dicho sea de paso, hay pero muy pocos. Muy poco. O sea, Muy pocos. un paciente que está con esos síntomas, si ese paciente fallece con esos síntomas, ese paciente no se puede catalogar entonces que es un paciente que tenía dengue, sino que murió como sospechoso de dengue. Esto se lleva a investigación. Se lleva a investigación. Claro que sí. O sea, La Dirección General de Epidemiología retoma ese caso con todo, porque cada centro está instruido de tomar muestras, de notificarlo a tiempo, todos. Entonces, cuando ocurre estos acontecimientos, lo que se hace es que se investigue el caso para determinar exactamente si fue dengue o no. O sea, que probablemente ahí esté la diferencia entre los casos que menciona el Colegio Médico y que mencionan algunas instituciones, sí, y los casos que menciona Salud Pública. Porque para ustedes, desde el punto de vista de epidemiología, si no se comprueba a ese paciente y no se le hacen otras pruebas, entonces no se podría catalogar como dengue. No, claro, sí. A un muerto, entonces, el paciente se le podrían tomar pruebas para aún el paciente haya fallecido. Sí, claro que sí. ¿Y se hace eso tanto a nivel público como privado? Sí, claro que sí. Esto lo que llamamos las muestras post-mortem. Post-mortem. Cuando el paciente fallece, todos los centros están instruidos para hacerlo al ingreso. Es decir, hay un parámetro de tomar lo que es la fecha de inicio de síntomas, cuando comenzó los primeros síntomas, no importa cuál, porque no siempre comienza con fiebre. No siempre comienza. No siempre. Hay personas que comienzan con dolor de barriga, un malestar general o una debilidad, 1 o 2 días después le llega la fiebre. O sea que es irregular, o sea, no es fiebre de manera general, o sea, de manera ya como de ley, como dice uno. Sí. No.
Porque por ejemplo he tenido casos, he notificado casos donde no inician con fiebre. La fiebre a veces se le aparece uno o dos días después. Bien, pero lo importante es la primera sintomatología. A partir de ahí se tiene un periodo, unos 5 días aproximadamente, para la toma de muestra, porque ya hasta ese día es que están las inmunoglobulinas elevadas, para, en caso de los anticuerpos, los anticuerpos. Que eso es entonces lo que se mide en laboratorio. Sí, eso es lo que miden prácticamente en laboratorio, y también aislamientos virales. Pero en estos casos se toman esos parámetros, ya con el paciente ingresa y llega hasta ahí. En caso de que haya fallecido y no se haya tomado la muestra a tiempo, lo que se hace es que post-mortem, si se toma esa muestra sanguínea, se le hace el proceso y se envía a Santo Domingo para su posterior investigación. Dicho sea de paso, es aquí a veces donde hay algunos choques entre la parte clínica y epidemiológica. Es que epidemiología es más estricto con respecto al cuadro clínico. Si no tiene esas pruebas, aunque haya muerto y sean sospechosos, no lo cuentan como tal. Bueno, el procedimiento como tal no se tomaría si no se tiene o sea, per se, ¿cómo decirlo? Si fallece como sospechoso, se busca toda la información posible a vida y por haber. Dígase, expediente clínico, se hace todo la revisión completa, se hace lo que son las autopsias verbales, que eso cuando van a la casa, para poder vincular. También hay que tomar muy en cuenta las áreas donde vive, por lo que nosotros llamamos nexo epidemiológico, que también eso puede influenciar en esta parte. Se hace una serie de investigaciones cuando no se tiene la prueba para determinar si sí o si no, pero realmente sí se hace de manera estricta para eso. Doctor, esa prueba a nivel privado, el costo anda por unos 800,000 pesos. Las pruebas de dengue que se hacen. Las dengue IgG, dengue IgM. Exacto. Entonces, ¿por qué los seguros primero que no te cubren esa prueba? No sé por qué no lo cubren, pero debieran cubrir los seguros, debieran cubrir esa prueba, y más cuando hay un brote, o sea que una falla del sistema también ahí, y hay que legislar para ver cómo nosotros arreglamos esos entuertos que hay en la Ley de Seguridad Social. Doctor, entonces, ¿en cuáles centros, por ejemplo, de tercer nivel o de segundo nivel, se hacen esas pruebas aquí? ¿O esas pruebas hay que mandarlas a un sitio específico en el caso de salud pública para usted hacer el diagnóstico definitivo? Bueno, hay que separar algo. Las pruebas que solicita o son enviadas a salud pública es de manejo de salud pública. De manejo de salud pública. Para asuntos estadísticos, epidemiológicos, todo lo que tenga que ver para actuar en la parte de salud pública. Es decir, un paciente que llega al centro privado, centro público, donde se envíe, hay muchos laboratorios que hacen ese tipo de cosas, no hay uno específico. No, Cuando el clínico, en este caso vamos a llamarlo de esta forma, quiere manejar su caso, que envía estas muestras para tener algo más de certeza o estar más cerca al diagnóstico de dengue, cuando salen positivos ya sabe cómo manejar. Esas son las pruebas clínicas, los laboratorios que tú dices, ya sea público, privado o externos. Ya él tiene que manejar esa parte con esos resultados. Pero ya en salud pública, el clínico no puede esperar nada de eso, porque eso es prácticamente para nosotros tomar decisiones. Eso puede tomar días, porque el número de muestras que llega a salud pública es grande. Es mucho. Mucho. Es del país entero. ¿Ustedes reciben pruebas entonces del sector público y del sector privado Claro también? que sí. Cada DPS, cada provincial área de salud, recibe muestras de los niveles públicos y privados. Y privado también. Claro, para ser enviadas a Santo Domingo. Obviamente previo la notificación. O sea, no se procesan aquí, esas pruebas se procesan en Santo Domingo. No, el Laboratorio de Referencia Nacional de Salud Pública es el doctor de Filló, ese que está al lado de DIGEPI, ahí por la UAS. Ese es para salud pública. Y bueno, si requieren servicio, eso ya es Santo Domingo. Pero ya por la parte privada o la misma pública también, para seguir atendiendo o asistiendo al caso, lo hacen con los laboratorios mismos, de ellos mismos, de privado o externo, pero ya eso es para ellos. O sea, la parte de salud pública es para tomar decisiones, para ver más o menos, determinar el dengue, el tipo de virus que está circulando, 1-3, y que ver más o menos cómo es la magnitud del problema. Dicho sea de paso, nosotros manejamos por lo que es la plataforma SINAVE o Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde todo caso sospechoso entra. Es decir, en un centro privado, a veces quizás lo hace por lo que llamamos histeria colectiva, y ya como hay un número considerable de casos, ya todo el que entra con fiebre, dolor de cabeza, de una vez lo catalogan como probable dengue, sí. Y eso hay que tener en cuenta con respecto a las estadísticas, porque como decía anteriormente, la mayoría no lo es. No lo es. Por ejemplo,
por poner un ejemplo, si en la plataforma hay unos 8.000 casos, 7.000 casos más o menos, prácticamente el 40 o 50%, por decirlo así, no son dengue. No son dengue. No son dengue. Depende del área donde vengan, por lo que es el nexo epidemiológico. Ok. Porque muchas veces hay amigdalitis que el cuadro es el mismo y lo tienen ahí como sospechoso. Entonces, por si acaso, entonces el vigilante lo toma por la sintomatología, pero luego es descartado por las pruebas. Las pruebas. Las pruebas, claro. O sea, es decir que prácticamente si hay unos 8 o 9 casos febriles, dependiendo del área donde venga, es probable que 3 o 4 no sean dengue. En Santiago, vemos que están llenas las clínicas y los hospitales de pacientes febriles con síntomas sospechosos de dengue. ¿Cuáles son los municipios que más casos han reportado de dengue para uno saber entonces dónde uno va a ir y dónde hay que cuidarse más? Okay. Por lo que usted decía de los nexos. Algo importante con respecto a las áreas de notificaciones. Previo a eso, te mencionaba sobre los centros públicos y privados. Varios de esos casos, o la mayoría de esos casos, que acuden a los centros de salud, son casos que pueden ser manejados, abarrotan por la histeria colectiva, pero muchos de esos casos puede tener la certeza que pueden ser tratados en un centro de segundo o primer nivel. Con seguimiento. Con seguimiento. Con seguimiento, claro que sí. Porque o sea que en esa policlínica de Las Canelas, en esa policlínica de Canca la Piedra, en Tamboril, podían darle seguimiento a esos casos. Claro que sí. ¿Y esa policlínica tienen cómo hacer un hemograma? ¿Tienen máquina para hacer hemograma? Por las policlínicas envían a hacer sus laboratorios y fielmente las personas lo hacen. O sea, que ellos no tienen, pero ellos les mandan a hacer, lo mandan a hacer fuera, a los centros ya de segundo nivel. Exacto, o sea, a los centros de segundo nivel, que ahí sí hay para hacer ese laboratorio. asunto, o laboratorios privados como desee la población, pero por ahí se puede manejar con un estricto seguimiento. Los centros de segundo nivel, los hospitales municipales, tienen capacidad no solo diagnóstica, sino también de asistencia para tratar estos casos. O sea que el hospital de Licey, de Tamboril, sí, ellos pueden los manejar. Hospitales de aquí, periféricos, claro que sí, debieran y pueden manejar esos casos. Sí, lo que sucede es que la población va derechito a un centro se va al privado. Grande, porque ahí hay de todo. Pero que si se pueden notar, siempre los niños que son los más afectados, transcurren bien, sin problema, porque la mayoría, le digo, son sin signo de alarma de lo que presentan como tal, y son casos que son manejables en el asunto. ¿Cómo tenemos, por ejemplo, la morbimortalidad aquí en Santiago, de los casos que se han presentado? Aquí en Santiago, gracias al Señor, no se ha presentado ¿No hemos tenido mortalidad? No. Lamentablemente, los casos que han publicado han sido de otras provincias, pero que aquí en Santiago ¿Pero de otras provincias que mueren aquí, que llegan aquí, o mueren en otra provincia? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Recibimos entonces mucho. Ayer vimos que ayer sábado, después de colgar un video en las redes, el director del Servicio Nacional de Salud se apersonó y vino a Santiago y estuvo en la sala donde se mostraba que habían muchos niños compartiendo una misma cama. O sea, como parte de lo que es el brote que hay y la poca cama, que dicho sea de paso, nosotros tenemos un déficit, señores, de cama, tanto a nivel privado como a nivel público, porque tenemos que decir la verdad. Lo normal es que hayan aproximadamente 7.8 camas por cada 1.000 habitantes. Y nosotros tenemos 3.1 camas por cada 1.000 habitantes. O sea que cuando crítico exactamente, cuando hayan brotes, nosotros vamos a ver estos caos que estamos recibiendo. Y gracias a Dios que hay muchas inversiones privadas que están haciendo más clínicas, pero se necesita mucho más cama todavía. Yo no entiendo por qué Salud Pública, con la nueva remozamiento y la nueva construcción de hospitales, todos hospitales, una vez que se reconstruyen o que lo construyen nuevo, tienen menos camas, como pasa con el Cabral Ibáez, que va a tener casi 200 camas menos. Se está apostando a que quizás con la atención primaria y hacer una medicina preventiva, tú tengas que ingresar menos, pero lamentablemente nosotros tenemos un sistema curativo, más que preventivo, y eso hace que se ingresen muchos pacientes. Entonces, el director del Servicio Nacional de Salud llegó ayer y mandó orden para decongestionar
esos hospitales grandes, en este caso un hospital de tercer nivel como es el hospital de niños. Esos niños entonces que están recibiendo, que vienen de otra provincia, ¿pueden ser atendidos en esas provincias? Sí, realmente lo que sucede es que las personas no sé su grado de orientación y no están canalizando bien cómo es el sistema de salud. Es decir, obviamente el sistema nuestro y en cualquier otra parte de atención primaria se inicia por las policlínicas. En la policlínica, claro, no hay internamiento, pero hay muchas de esas enfermedades o de esas condiciones patológicas que pueden ser manejadas ahí con un estricto seguimiento, ahí mismo porque la población está cerca y puede asistir, puede estar en la casa. Pero cualquier eventualidad se refiere a un segundo nivel donde hay alojamiento, o sea, perdón, alojamiento no hay camas disponibles para que puedan ser asistidos. Y dicho sea de paso, muchas de esas, se congestiona mucho el hospital de niños precisamente porque vuelan esos canales. O sea, no pasan por un primero ni un segundo nivel, sino van derecho al hospital allá, pero como prácticamente el centro no puede negar la asistencia, no la puede negar en esos instantes que van, pues lo que se hace es que lo acogen mientras tanto y luego son referidos donde tienen que referir. Pero la población prácticamente no acude a los canales como tal. Hay centros de segundo nivel que tienen capacidad para asistencia, porque hay pediatras, hay médicos internistas, hay ginecólogos, hay cirujanos, que pueden resolver muchas cosas ahí, en los centros de segundo nivel, y prácticamente siguen de largo. Por ejemplo, la mayoría de estos casos que han sido notificados en la plataforma vienen sin signos de alarma, que son de seguimiento en ambulatorio, como decimos nosotros. Es de seguimiento ambulatorio, pero usted sabe que... No, y existe el riesgo de que esos son los pacientes que luego se despachan y luego vienen complicados. Algunas veces no pueden ni verse, porque conozco de casos que después de estar esperando en un centro privado por 4 horas y no la atienden, se desesperan y se van. Entonces, eso hace que ese paciente, si tenía dengue, pueda complicarse. Lo que en esos casos, por ejemplo, que son asistidos o lo que son ambulatoriamente, cada médico en la parte pública, por ejemplo, tiene la capacidad de orientar y darle las instrucciones a los padres para que el niño, por ejemplo, en la casa, sea medicado adecuadamente según supervisión y prescripción de ellos mismos, de los médicos, al igual que una correcta hidratación, que es lo importante en estos casos, claro. Ante cualquier eventualidad hay mucho, como usted mencionaba, hay varios centros de salud que pueden hacer la asistencia, pero de todas maneras lo más importante es conocer estos canales y a la vez, sobre todo, lo que es hacerle caso a las informaciones de salud pública. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Porque nosotros como el Ministerio de Salud Pública tenemos campañas, estamos activos yendo a las comunidades. Muchas comunidades no nos sienten, muchas veces he visto que se quejan, claro, porque realmente nosotros hacemos el trabajo, somos un personal muy reducido y nosotros hacemos el llamado a las comunidades para que todos trabajemos en nuestros hogares, porque la mayoría, o mejor dicho, el gran porcentaje de la solución de este problema está en los hogares. No es porque nosotros queremos desquitarnos, es que el mosquito se reproduce dentro de la casa. Dentro de la casa. Es dentro de la casa. Es parte de la familia. Claro. Cuando hay los cacharros, los envases, esas cosas que se descuidan, hemos ido a comunidades a llevar las charlas, a llevar las informaciones, la educación, a fumigar, a hacer descacharizaciones. Y tristemente hemos visto que todavía el tanque destapado, envases en el patio, llueve, no se preocupan por revisar todas las áreas de la casa. Pero eso es una falla del sistema, doctor. Porque si se diera agua y el agua llegara todos los días, no hay necesidad de almacenar agua. O sea que ya tenemos ahí que la falla en uno de los sistemas de los servicios básicos con el agua nos hace más susceptibles porque obligatoriamente hay que almacenar agua. Pero que el almacén de agua, si usted lo tapa, tanque tapado y cloro untado y tanque tapado, ahí no hay problema. Usted puede tener todo el agua almacenada que usted quiera, pero bien tapadito, observando, espérate, no hay un gusarapito por ahí guardado. Los floreros, los caños, las botellas, las gomas, que a veces si no tienen planes de huelga, la basura en las cañadas. Hemos visitado áreas cerca de las cañadas, mientras la cañada esté normalmente su fluidez para adelante, no hay problema, pero si te comenzaron a tirar basura ahí
entonces hay ahí se vasos, va, exacto, se va a hay acumular tapas. todo eso. Nosotros instruimos, mire, a las cañadas no tiren basura, porque se estanca, como usted mencionó ahora mismo. Mientras esté esa cañada fluyendo ahí no hay problema. Ahora, en los hogares, la basura en las casas, en la misma calle, en las veredas, esas cosas que tiran, hay que concientizar bien a la población para que nos ayude, por decirlo así, porque ya hemos ido a todos esos alrededores, hemos llevado el mensaje de que vamos a descacharrizar, vamos a sanear nuestras comunidades, porque el mosquito no es en salud pública que se reproduce, es en nuestros hogares. Áreas oscuras, por ejemplo, los closets, debajo de la mesa, debajo del fregadero, todos esos alrededores donde haya humedad y cosas así, el mosquito está por ahí también. Está por ahí. Entonces si van a fumigar dentro de sus hogares, si vamos a fumigar en la calle, vamos a descacharrizar, vamos a sanear, vamos a buscar todas esas áreas y verán que el resultado será otro. Doctor, nos hacen una pregunta por aquí y Adelante. nos dicen que por qué para darle seguimiento y para mejor tratamiento no se nombran médicos familiares en las UNAP y en los centros de atención primaria, porque esto tiene mayor competencia que los pasantes para darle seguimiento. Usted me va a contestar esa pregunta después que regresemos de esta pausa comercial. Adelante. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos con el plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a COP Corazón. COP Corazón es la cooperativa del momento porque COP Corazón es la cooperativa de la ciudad Corazón. En COP Corazón usted puede disfrutar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, hay préstamo. En este momento hay un préstamo especial educativo para que usted, si todavía no ha listado sus niños para las clases, usted va y solicita el préstamo escolar de COP Corazón, que es un préstamo que usted puede hacer por cada hijo que tenga, puede hacer un préstamo individual y se le va a aprobar una suma por cada muchacho, por cada hijo, en COP Corazón. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo Duarte, 167, en la Plaza de Iona, en el primer nivel, con el teléfono 809-724-2644. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Doctor Villalona, Sí. ¿Por qué no se nombran médicos familiares que sabemos que tienen mayor competencia o se pone un médico familiar a acompañar a los pasantes que muchas veces están en esa policlínica y que quizás no tienen esa capacidad para darle ese seguimiento a ese paciente con dengue? Bueno, es correcta esa parte de que los médicos familiares Debieran vamos a estar decir, al frente de eso. Sí, de hecho el sistema de salud lo contempla así. Lo contempla la parte así. de atención primaria y a nivel mundial, que en atención primaria lo que están ahí a la vanguardia son los médicos familiares. Esos son los que son principalmente, y de hecho para esa parte que son más preparados. Según tengo algunas informaciones, está en proyecto esa parte de hace un tiempo eso, con respecto a los nombramientos de los médicos familiares a nivel de atención primaria. Entonces, quien más maneja esa parte ahí es la parte del Servicio Nacional de Salud. O sea que al licenciado Chanel Rosa, que siempre está pendiente de eso, hay que nombrar esos médicos familiares en esa junta. Bastante necesario, sí, porque hay muchos que son bien competentes, pero hay otros lugares donde sí se requiere por la alta población, las UNAPs, que son muchas. O sea que la población es grande y es importante los médicos familiares ahí, donde pueden ejercer su labor como tal. Bien. Doctor, ya al cierre, usted que está manejando, por ejemplo, un área de salud de Santiago en cuanto a lo epidemiológico, siempre nos quejamos de que en el país nosotros no tenemos estadística. Nosotros sabemos que en los últimos años se ha estado mejorando y hay una Dirección General de Epidemiología donde hay notificación de los casos tanto a nivel privado, hay un mayor control de eso. Estamos mejorando nosotros en cuanto a las estadísticas para que nosotros podamos tener conclusiones, por ejemplo, en estos casos cuando nos afecta un brote y que de verdad se le diga a la población cómo es que estamos y bajo qué condiciones estamos trabajando. Ok, bien. Ahí me voy a quitar la parte de salud pública para hacer la opinión personal. Sí.
fuera de todo, en realidad sí estamos y hemos mejorado en prácticamente 90%, 90% o más con respecto a lo que es el sistema de información, de mi parte sí. Es decir, tanto la Dirección General de Epidemiología como otras dependencias mismas del Ministerio de Salud Pública cuentan con las herramientas para hacer una estadística verídica, una estadística fidedigna y una estadística oportuna para tomar las decisiones como tal. Sabemos ya el número, por ejemplo, de sospechosos, cuántos que con la limpieza, como nosotros decimos, el filtro que se le hace a la base de datos, el número de casos que pueden estar, cuáles son los virus que están circulando por nuestro país, de dengue, por ejemplo, en este caso, Sí. y a la vez también con respecto a otras acciones o accionar de todos los epidemiólogos en conjunto con sus DPS para la toma de decisiones y el impacto de la parte de salud pública. O sea, usted decía ahorita que, por ejemplo, en Santiago se han notificado 8.000 y algo de casos sospechosos. No, Santiago no. Santiago no, a nivel nacional, país, claro que 8.000. Sí. Y no son pocos, doctor. Le estoy comentando, realmente que si llegan 10 febriles, por lo menos 4 no lo son porque presentan igual sintomatología. Okay. Es decir, que por esto le he mencionado ahorita que la parte epidemiológica a veces choca con la clínica por lo estricto que es epidemiología a hacer lo que se llama la definición de casos. Definición de casos. Como tales. Ahora bien, en la parte, por ejemplo, del número del sistema de información, nos ayuda mucho porque todos esos casos sospechosos se van depurando. Se van depurando. Y ahí va dando un número un poco más real de todo eso a nivel nacional. Entonces, a nivel, por ejemplo, del Cibao, a nivel del Cibao, prácticamente sospechosos ha llegado a casi 2.000. Pero de esos 2.000, todavía hay que hacer limpieza porque realmente hay muchos ahí que por sospecha o por un lado de igual sintomatología, lo notifican por si acaso, como sabe que siempre un por si acaso, lo notifica, pero siempre, a veces yo en varias ocasiones recibo llamadas de ella preguntándome sobre casos, mira, o llaman directamente al encargado de vigilancia epidemiológica, si no hay más datos, por ejemplo ponen, y he tenido casos así, que ponen fiebre, dolor de cabeza y dolor abdominal, ya no cruza más de ahí, las plaquetas no me dicen nada, por decirlo de esta forma, ya lo suben sospechoso de dengue ante el brote, pero cuando usted va a investigar sobre el caso, prácticamente con esa sintomatología, es una amigdalitis, claro, o puede ser una gastroenteritis, o otro tipo de patología, entonces ya hay ese caso, obviamente es depurado, porque no tiene, uno busca nexo epidemiológico, vamos a ver de dónde viene, es de un lugar, no hay, ok, o sea, se hace un estudio, una depuración estricta para determinar bien. Cada semana, DIGEPI presenta a todos los epidemiólogos lo que es la situación, y ahí podamos ir empapándonos, vamos a ir enterándonos de cómo está a nivel nacional. Bien, doctor, en los últimos minutos un mensaje final a toda la población y que está preocupada por este brote que hay a nivel de todo el país y a nosotros que entonces nos llegan muchos casos que no son de nosotros, un mensaje a toda la población en cuanto a cómo y cuándo acudir al médico en los pacientes que tienen síntomas febriles y que podían ser dengue. Ok. Bien, en primer lugar, nosotros tenemos que trabajar en equipo. El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con las comunidades, estamos haciendo el trabajo. Vamos a las comunidades, se coordina las decacharizaciones y se llevan a cabo saneamiento, la fumigación, el BTI, que eso es un líquido que impide que el mosquito se reproduzca en las aguas y pueda ser para consumo humano, excepto para beber. Por otro lado, también lo que siempre exhortamos, cuando llega la enfermedad a la casa o cualquier otra sintomatología, no se automedique, no espere a buscar la asistencia médica, acuda de inmediato, no acepte medicaciones de personas que no son médicos, por ejemplo vecinos, etcétera, amigos. Tómese no. este acetaminofén y eso le va a quitar la fiebre. Exacto, entonces eso es más cara y ahí es que está el problema. Entonces acuda de inmediato. A nivel público, el canal sí funciona, atención primaria o los CPN o la policlínica como conocen. Segundo nivel, tercer nivel, cuando ellos los casos lo ameriten, porque lo abarrotan de una vez. Y lo importante de todo, conciencia, que todos trabajemos unidos contra esto. En sus hogares, sanen, busquen lugares oscuros,
elimine todos esos envases que acumulan agua, revise los caños, las botellas que están en las paredes, todos alrededores después de lluvia. Y con esto podemos disminuir en gran manera toda esta problemática que nos concierne a todos, no solamente al ministerio, sino a todos. Bien. Entonces, quiero enviar un saludo tanto a los familiares e incluso a personas hasta en Santo Domingo, ya una persona, Allende, está reportando la sintonía también ahí, también Delva, que aquí en Santiago, el licenciado Díaz, Freddy Díaz también, que trabaja arduamente conmigo en la salud ambiental, ahí, espera, vamos a fumigar allí, vamos a sanear allí, ¿no? Etcétera, y a mi familia también que siempre me apoya. Equipo. Exacto. Así es. Señores, agradecemos al doctor Villalona, epidemiólogo, quien nos ha estado hablando acerca de la situación del dengue en Santiago y en la República Dominicana, porque tenemos brote en todo el país. El consejo está dado, hay una parte que podemos hacer cada uno de nosotros, un granito de arena que debemos aportar para nosotros disminuir las incidencias de dengue en nuestro país. Así que gracias, doctor Villalona, gracias a ustedes, amigos televidentes, por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo un programa edificante para toda la familia. No se muevan, que ya ahí está Pedro y ya viene Acción Cooperativa. Pasen todos, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación.